Muy bien. Bueno, algunos anuncios antes de iniciar la clase. El examen lo programé para el próximo martes, ¿ok? Entonces, lo que alcancemos a revisar el día de hoy será hasta donde vendrá el examen. Todo lo que vimos en la primera unidad y lo que alcancemos a avanzar hasta ahorita. Entonces, si tienen alguna duda, aprovechen esta clase para preguntarme y pues que el día del examen ya vengan con esas dudas liberadas. Maestra, ¿desde dónde empieza la segunda unidad? Desde carbohidratos. Ok, gracias. De nada. Les puse ahí en Teams una tarea que es como algo que va a ser requisito para el examen, que hagan un resumen de los temas que hemos revisado a partir de carbohidratos. Entonces, bueno, eso es una tarea que tienen para el lunes. Ahí la revisan ahorita que termine la llamada. Y pues ya, el día del examen se conectan igual normal aquí a Teams y el examen se va a hacer en tiempo real, ¿ok? Entonces, ese día les voy a pedir que enciendan sus cámaras para que se peinen, si es que a esa hora siguen despeinados, para que vengan peinados, ¿verdad? Y bueno, se va a encender cámara. Si alguien no tiene cámara o tiene alguna situación ahí especial, pues me comentan, ¿ok? No hay problema, pero me comentan antes y pues vemos cómo le hacemos. Pero en principio, esa sería la dinámica. Sería un examen en tiempo real, en línea, y bueno, ya los detalles se los daré el mismo martes. Pero bueno, para que estudien todos los temas de la unidad 1 y lo que revisemos desde carbohidratos hasta lo que avancemos hoy. En el examen, pues van a hacer preguntas, digamos, por ejemplo, ahorita que estamos viendo esto de la glucólisis y todo eso, quizá no les voy a pedir que se aprendan paso por paso la glucólisis, pero pues sí que recuerden ahí los puntos más importantes, la parte de la formación de energía, etcétera, ¿verdad? O sea, lo que sea más relevante de la glucólisis, eso es lo que se pediría, lo que se preguntaría. Y bueno, de los demás temas, pues ahí sí puede ir de cualquier cosa. Ok, entonces el día de ayer, bueno, vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos en la última reacción de la glucólisis, si mal no recuerdo. Sí vimos ya hasta la formación de piruvato, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. Entonces, bueno, vimos las 10 reacciones, las primeras 5 que correspondían a la fase, ¿cómo le llamábamos a esa primera fase, chicos? De gasto de energía. Ok, de gasto energético, exacto. Y la segunda parte, ¿cómo le llamábamos? De beneficio energético. De beneficio energético, Cuando exacto. es doble. Y es doble, ¿verdad? Les decía que como en la primera fase se obtienen 2 moléculas de 3 átomos de carbono, 2 de gliceraldehído, ya toda la segunda fase está ocurriendo por 2. Entonces, si en una reacción vemos que se forma una molécula de ATP, en realidad es como si se estuvieran formando 2, porque había 2 moléculas que están siguiendo estas reacciones. Y bueno, eran otras 5 reacciones en las que había ya formación de ATP. Y bueno, aquí está el esquema, que sería como el resumen de estas últimas 5 reacciones. Entonces, veíamos que en la primera reacción de la segunda fase, que sería la sexta reacción en total, el gliceraldehído 3-fosfato se fosforila, llega a un fosfato inorgánico, que recuerden que era este PI, y se le pega al gliceraldehído 3-fosfato, mientras que a su vez está oxidándose. Entonces, se forma el 1,3-bifosfoglicerato y se está liberando una molécula de NADH más H, una por cada gliceraldehído, o sea, 2 en total. La séptima reacción era donde se formaba ATP ahí directamente, ¿verdad? Se desfosforila el 1,3-bifosfoglicerato
y entonces se obtienen moléculas de ATP. ¿Recuerdan cómo se llamaba este tipo de reacción? ¿Qué era lo que ocurría ahí? Es la que liberan, es la exergónica. Ok, por una parte sí sería eso, pero aquí algo importante, chicos, y aquí está en la diapositiva del paso 7, que es justamente esta reacción. Yo les decía ayer, cuando se forma un ATP en una reacción directo, o sea, por medio de que actúa una enzima, se forma un producto y se libera ATP, este tipo de reacciones donde no se involucra el oxígeno, pero que se obtiene ATP, se les llama fosforilación a nivel de sustrato. Anoten eso. Entonces, dentro de la segunda fase de la glucólisis hay dos reacciones que son fosforilaciones a nivel de sustrato. Una es esta, la séptima, en la que pasa de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Esa sería la primera que tiene esa característica. ¿Cuál es la otra reacción en la que ocurre esta fosforilación a nivel de sustrato? ¿Dónde la ven aquí en el resumen? Fíjense, ¿dónde se forma ATP nuevamente? En la 10. En la 10, ¿verdad? Entonces, en la última reacción de la glucólisis, que es cuando se pasa de fosfenol piruvato a piruvato por acción de la piruvato-sinasa, ahí también estamos viendo formación de ATP, sin que esté ahí involucrado el oxígeno. Entonces, hay dos reacciones de fosforilación a nivel de sustrato, la 7 y la 10. Y en la 6 se libera NADH. Entonces, acá en la parte de abajo de la diapositiva les puse ATP generado. ¿Cuántas moléculas de ATP se generan en esta parte de la glucosa? Dos, ¿verdad? Dos, pero recuerden cómo era. Es por dos. Está ocurriendo dos veces. Sería 1, 2 en esta fase, 3, 4 en esta otra reacción. Entonces, en total, en la fase de beneficio energético de la glucólisis, se generan 4 moléculas de ATP. ¿Ok? Y de NADH más H se generan 2. En la reacción 6, recuerden, todas las reacciones ocurren 2 veces. Entonces, yo veo que se forma 1, pero está pasando también en la otra molécula, entonces se forman 2. ¿Y alguien se acuerda en la primera etapa, en la de gasto energético, cuántas moléculas de ATP se gastaban? Eran 2. 2, ¿verdad? Allá se gastaban 2, acá se generan 4 y además se generan 2 NADHs. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto de que se están generando NADHs. Más adelante, después de que veamos otras vías metabólicas, vamos a ver el proceso en el cual estos NADHs se convierten en ATPs. ¿Ok? Al final, esto se va a traducir en ATP. Entonces, cuando nosotros hacemos el balance energético o el rendimiento total de la glucólisis, o sea, hablando de por una molécula de glucosa que va a formar al final 2 moléculas de piruvato, que son el producto final, estas 2 de piruvato. ¿Qué es lo que vamos a estar generando de energía? Bueno, en la fase 1, como ya me dijeron, se requieren 2 ATPs, entonces ahí se gastan 2. En la fase 2, que es la que acabamos de ver acá, perdón,
se generaron 4, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya tenemos menos 2 de la primera fase más 4 de la segunda. Y estos dos NADH más H que se están formando, chicos, más adelante, como les digo, en el transporte electrónico, se convierten en ATP. Cada uno de los NADH va a generar 3 moléculas de ATP. Entonces, cuando hacemos el balance energético para la glucólisis, consideramos estos NADH y los multiplicamos. Si yo tengo 2 y cada uno me va a estar dando 3 ATP, lo multiplico por 3. Entonces, 2 por 3 me da 6. Eso quiere decir que ya cuando estos NADH lleguen a esta parte del transporte electrónico, que vamos a ver más adelante en qué consiste, pues va a terminar formando 6 moléculas de ATP. Entonces, si yo sumo la parte del beneficio, que son esos 4, más los 6 que se van a formar más adelante, tengo ahí 10 ATPs. Pero le tengo que restar los 2 que se requirieron en la fase de gasto energético, y entonces digamos que la ganancia energética de la glucólisis, por cada molécula de glucosa que entra a esta vía, se van a obtener de manera neta 8 moléculas de ATP. ¿Ok? Ok. Y entonces, bueno, así se compensa, ¿no? Decíamos, en la primera fase yo les decía, pues ahí como que ni siquiera pareciera que a la célula le va a convenir continuar con esta vía. ¿Por qué? Pues porque le está costando más que lo que está ganando. Pero ya en la segunda fase es donde, pues ahora sí tiene una ganancia y al final es mayor la ganancia que la pérdida. Perdón, chicos, me dio un ataque de tos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Okay. Entonces, de la glucólisis, al final se van a ganar 8 moléculas de ATP. Y bueno, ya vimos, el producto de la glucólisis fue el piruvato, ¿verdad? Aquí, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 piruvatos. Y ahora, ese piruvato, chicos, va a seguir diferentes vías, dependiendo las condiciones en las que esté, el tipo de células en el cual se esté llevando a cabo el proceso. Y pues vamos a ver qué destinos puede tener el piruvato, o sea, hacia dónde se puede ir, hacia qué vías puede continuar. Entonces, existen principalmente 3 vías. Una es hacia la formación de etanol, otra hacia la formación de lactato y otra hacia la formación de acetilcoenzima A, que esta va a llevar a una oxidación pues más amplia. Las primeras 2 que les mencioné, la de obtención de etanol y lactato, ocurren cuando no hay oxígeno en el ambiente. Entonces son vías anaeróbicas. Mientras que la obtención de acetilcoenzima A es una vía aeróbica, cuando sí hay oxígeno. Entonces, ese sería el principal, digamos, pues factor que va a hacer que se vaya hacia una u otra vía. Otro de los factores importantes es, bueno, a lo mejor puede que no haya oxígeno, pero dependiendo el tipo de células va a ser, bueno, si se tiende a ir al etanol o al lactato. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, en todas estas vías metabólicas se va, o por qué se continúan con estas vías metabólicas, pues para justamente seguir obteniendo energía ahora del piruvato,
que fue el producto de la glucólisis. No es como que nada más ocurre la glucólisis, se ganan 8 ATPs y ya, sino que todavía se puede seguir ganando más energía si se sigue rompiendo esta molécula. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ir revisando. Entonces, como les decía, el destino del piruvato, cuando está en condiciones anaeróbicas, pues son las fermentaciones, ya sea que se obtiene lactato o que se obtiene alcohol o etanol, son ambas tipos de fermentaciones. ¿Dónde han escuchado la palabra fermentación, chicos? Cuando hacen la cerveza. Cuando hacen la cerveza, ¿dónde más? En los vinos. En los vinos, ¿verdad? Entonces, exactamente, a lo mejor relacionamos nosotros mucho la fermentación con el alcohol. ¿Por qué? Pues justamente porque la fermentación alcohólica es una de los tipos de fermentaciones que hay. Y lo chistoso de todo esto es que igual cuando hacen cerveza, cuando hacen vino, whisky, lo que sea que les guste a ustedes tomar, todos esos productos alcohólicos vienen de una fermentación alcohólica. Entonces, ahí está la bioquímica presente. También la leche, ¿no? También la leche, algunos productos de la leche. Aquí les pongo otro tipo de fermentación, que es la fermentación láctica. Por ejemplo, el yogurt que consumimos, es producto de una fermentación láctica. A lo mejor han sentido que sabe más acidito, ¿no? que la leche. E incluso ahora en esta semana que vimos en la práctica de laboratorio los valores de pH, ahí nosotros veíamos que había diferencias, ¿no? El yogurt creo que tenía un pH como de 4 y la leche fresca tenía un pH como de 6, si mal no recuerdo. Y en la parte de la leche teníamos ahí 3 muestras, una que era como un poco ya pasada su fecha de caducidad, que estaba un poquito más ácida, y una que estaba fermentada, que de verdad se veía ahí ya como cuajada y separada del agua. Esa era todavía más ácida, se parecía más al pH del yogurt, entonces si no han terminado su reporte, pues por ahí pueden agregar eso, ¿ok? Esa relación. ¿Y a qué se debe justamente ese cambio en el pH de la leche, en ese ejemplo? Pues a la fermentación láctica que está ocurriendo. Ahorita vamos a ver quiénes son los que hacen esta fermentación, pero bueno, seguro que hemos escuchado ambos términos. ¿Y qué es lo que se necesita para que ocurra una fermentación? Bueno, que no haya oxígeno en primera, y lo que va a pasar es que el piruvato se va a seguir metabolizando hacia algunos compuestos como el lactato y el alcohol. Eso es con, pues lo que acá podíamos ver en la imagen es que se obtienen, digamos que se obtienen NADs, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí eso es algo que ocurre. Vamos a ver la fermentación láctica. Entonces, imagínense que yo tengo una bacteria que hace una fermentación láctica. Aquí ya no estoy hablando del ser humano. Los seres humanos no vamos a hacer fermentaciones lácticas, ¿ok? Las bacterias principalmente, algunos otros microorganismos también. Entonces, la bacteria se alimentó de glucosa, se llevó a cabo la glucólisis, se obtuvieron las 2 moléculas de piruvato y pues no hay oxígeno, entonces la bacteria permite que ocurra esta fermentación láctica. ¿Qué es lo que se necesita para la fermentación láctica? 2 moléculas de NADH más H. ¿Por qué 2? Pues porque son 2 piruvatos. ¿Y de dónde vienen estas 2 moléculas de NADH más H? Pues justamente de la glucólisis. Si se acuerdan, acá en la glucólisis, déjenles pongo la reacción, en esta reacción se forman las 2 moléculas de NADH más H y entonces la fermentación láctica lo que hace es usar esas mismas moléculas que se formaron en la glucólisis y las va a dar ella ahora en forma de NAD+, que es lo que vemos aquí en la imagen. Es como un ciclo en el que pues lo que se formó se consume. Y así es como funcionan estos organismos. Entonces, se lleva a cabo la fermentación láctica, se obtienen moléculas de lactato. El lactato, chicos, tiende a hacer más ácido el ambiente
en el que está ahí. Si lo que está fermentando, por ejemplo, es la leche va a ser más ácida. Aquí, bueno, le ponen lactato, pero a veces también lo pueden escuchar como ácido láctico, porque se le pega aquí un hidrógeno que está ahí en el ambiente, y entonces el ácido láctico, al ser un ácido, pues va a hacer que se baje el pH y sea más ácido. ¿Alguna duda de la fermentación láctica? No. Ok. Entonces, como les decía, la podemos encontrar en el yogurt, y en esta imagen de acá tenemos estas bacterias que se llaman lactobacilos. ¿Alguna vez los han escuchado? Ah, sí. Eran los que hacían bueno, lo del laboratorio, son los que hacían que se degradara la leche o se fermentara. Exacto, son los que fermentan la leche precisamente. Y a lo mejor los han oído en el Yakult, ¿no? Que dice Lactobacillus casei shirota. Son también, o sea, los lactobacilos ayudan a fermentar la leche, lo cual es pues útil para la formación de la producción de quesos, de yogurts, de jocoque, de todos los productos derivados de la leche. Pero también hay algunos lactobacilos que son buenos para la microbiota intestinal, o sea, sirven como probióticos. Entonces, a veces también es bueno para el ser humano tener esas bacterias en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, para así, pues, tener ahí un control sobre otras bacterias que pueden ser malas. Al modificar el pH del intestino pueden ayudar a evitar enfermedades, a tener una mejor digestión. Entonces, contrario a lo que a lo mejor a veces creemos de que todas las bacterias son malas cuando nos infectan, hay bacterias buenas, como algunos lactobacilos que pueden estar presentes en el intestino. ¿Y dónde más ocurre la fermentación láctica? A lo mejor decimos láctico y luego nos suena a leche, ¿verdad? Entonces, pues sí, pero otro lugar en el que ocurre la fermentación láctica es en el músculo esquelético, que son estos rojos que vemos aquí en esta imagen. ¿Alguna vez han hecho mucho ejercicio? Sí. ¿Cómo se sienten al día siguiente? Pues con una sensación de Todo hinchado. Todo hinchado, como piquitos, no sé cómo explicarlo. como dolorcitos. Ajá. ¿Les han dolido las piernas de eso que te paras un día a correr y tienes meses sin correr y sientes como las piernas duras y adoloridas? Sí. Sí, sí, sí. Está Pues con eso, calambres. como calambres también puede ser. Bueno, esos dolores en los músculos, chicos, adivinen por qué se dan. Por una fermentación. Algo había escuchado. Algo Se había. rompen algo como fibras y liberan no sé qué. Ok. Bueno, sí puede ser, a lo mejor si fue un esfuerzo grandísimo, pues puede ser que se te rompan incluso fibras del músculo, pero en gran parte lo que pasa en los músculos es que también se forma ácido láctico. Imagínense, los músculos se supone que las células del músculo pues sí tienen un aporte de oxígeno en condiciones normales. Perdón. Pero cuando sometemos nuestro músculo a un esfuerzo muy grande, la irrigación sanguínea, que es la que lleva el oxígeno al músculo, no es suficiente. Entonces, se queda sin oxígeno en nuestro músculo y empieza a formar ácido láctico o lactato. Ay, perdón. Forma ácido láctico y entonces el ácido láctico o el lactato se acumula en el músculo y por eso sentimos como esa rigidez o ese dolor al movernos, ¿no? A lo mejor a mí me ha pasado, una vez se me ocurrió correr la carrera de 21 kilómetros de la uni, o sea, no se imaginan, terminé la carrera y ya no podía mover las piernas, o sea, me dolía cada paso que daba y pues fue porque yo tenía todo mi músculo lleno de ácido láctico y entonces estaba ahí todo atrofiado y pues se tardó mucho en que se pudiera quitar ese dolor. Claro que a veces, dependiendo del tipo de esfuerzo que hacemos, pues va a ser qué tanto ácido láctico se produce y qué tanto tiempo nos va a durar el efecto. Normalmente nos dura 1 o 2 días el dolorcito de músculo, pero luego ya se quita. Entonces, bueno,
en el músculo de una persona o de un animal o de cualquier tipo de músculo, cuando está vivo el músculo, pues eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, se puede llegar a producir ácido láctico cuando el aporte de oxígeno no es suficiente para el esfuerzo que se está llevando a cabo. Y en la carne, chicos, justamente en relación a lo que vimos en la práctica, ustedes por ahí investigaron en el cuestionario este previo que por qué podía variar el pH de la carne y decía algunos que por el tipo de movimiento que había, si eran fibras blancas, fibras rojas. Y cuando una vez que matan a un animal, recuerden, a lo mejor también leyeron algo sobre el rigor mortis. Ahí lo que pasa es que también se forma este ácido láctico y entonces el pH del músculo, que cuando el animal está vivo quizás sea como de 7 por ahí, se disminuye cuando lo matan, ¿ok? Digo, hay muchos factores involucrados, pero es lo mismo, hay unas fermentaciones lácticas que están ocurriendo ahí en el músculo, porque como ya el animal está muerto, ya no hay oxígeno, ya no le llega oxígeno al músculo y entonces en vez de irse por las vías aeróbicas, lo que hace es pues continuar ahí el proceso metabólico, pero por las vías anaeróbicas, cuando ya no hay cuando ya no hay oxígeno, perdón. Entonces, bueno, fermentación láctica la vamos a ver con los lactobacilos, en la leche, yogur, todos esos productos lácteos, pero también en los músculos. ¿Alguna duda? Ok. Y seguimos con la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, bueno, es parecido a lo que ya vimos, ¿verdad? De la fermentación láctica, pero acá hay un pasito más. Aquí tenemos la glucosa igual, que va a sufrir ahí la glucólisis, se forman 2 piruvatos, pero ese piruvato pierde un carbono, se descarboxila, así se dice. Entonces pierde el carbono en forma de CO2, este grupo de acá arriba, digamos que es el que se le va, y entonces se queda esta molécula se llama acetaldehído. Y ya a partir del acetaldehído es que ocurre la fermentación alcohólica para formar 2 moléculas de etanol. Y el etanol, como seguro ustedes también han escuchado, ¿dónde vamos a encontrar el etanol? En la cerveza. En la cerveza. Todas las bebidas alcohólicas tienen etanol. Ese es el alcohol que tienen. ¿Dónde más encontramos el etanol ahorita? En los geles antibacteriales, en el alcohol que le ponemos a la gente cuando se corta. Todos esos son etanoles en realidad. Y bueno, este tipo de fermentación ocurre sobre todo en levaduras y bacterias. El cuerpo humano no tiene la facultad, ningún tipo de célula humana, de formar alcohol, ¿ok? Imagínense, nos emborracharíamos solitos. Entonces, las bacterias y las levaduras son las que llevan a cabo la fermentación alcohólica. ¿Alguna vez se les han comprado, no sé, alguna fruta y que les dura mucho tiempo y se echa a perder y sienten así como un olor como alcohol? ¿No les ha pasado? Sí, Sí, ¿verdad? Pues es porque las uvas. ahí habrá seguramente alguna levadura o alguna bacteria que puede llevar a cabo esta fermentación alcohólica y entonces pues empieza a oler así. Es un fenómeno, bueno, las levaduras y bacterias que causan este fenómeno de la fermentación alcohólica, como les digo, son muy habituales en las frutas y en algunos cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Entonces, por ejemplo, en las uvas, pues igual se puede formar el vino si ponemos la bacteria o la levadura adecuada para que ocurra la fermentación alcohólica. Igual en la cerveza, también incluso a lo mejor alguna vez han visto que venden en los supers y en cualquier lado sobrecitos de levadura de cerveza, ¿no han oído eso? Yo no, yo he escuchado de la levadura para pan. Levadura para pan, bueno, esa es otra. Pero bueno, también venden levadura de cerveza y lo que hacen es que es la levadura como inactivada y pues luego ya esa es la que se utiliza para formar el etanol por medio de una fermentación alcohólica. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes porque ya es de viernes, ¿verdad? Nada, no se crean.
Pero bueno, o sea, cada uno de los licores o de las bebidas alcohólicas que se generan, que se producen, pues van a venir de diferentes frutos o de diferentes pues fuentes de azúcar. En realidad, por ejemplo, el tequila que se obtiene del agave azul, pues va a traer ahí del agave, de la miel del agave, es de donde se obtiene la glucosa para que lleve a cabo la glucólisis, se forme el acetaldehído y después se obtenga pues ya el etanol. Y así para el vino, pues son las uvas las que tienen la glucosa necesaria para que ocurra todo este proceso. En la cerveza, pues es creo la cebada, la que es cereal, ¿verdad? Pero bueno, igual ocurre el proceso de esa forma. Y bueno, así podemos hablar de todas las bebidas alcohólicas, del tepache, del pulque, cada una tiene su propia fuente de glucosa, pero al final todas llevan a la producción de etanol. Ya el sabor y todo esto, que las propiedades que van a tener van a ser diferentes, pues dependiendo de la fuente de la glucosa, pero el etanol se produce de la misma manera. Ok, entonces estas dos vías, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, como ya les dije, son los destinos que puede tener el piruvato cuando está en condiciones anaeróbicas, cuando no hay oxígeno. Pero cuando sí hay oxígeno, chicos, existe otro destino para el piruvato. Y a esta vía, que es muy cortita, que es realmente una sola reacción, se le llama descarboxilación oxidativa. Entonces, acuérdense de ese nombre, descarboxilación oxidativa es el destino para el piruvato en condiciones aerobias o aeróbicas. Y por medio de este proceso, el piruvato se va a convertir en una molécula que se llama acetilcoenzima A. Así se llama, acetilcoenzima A. Vamos a ver cómo ocurre esto. Aquí está. Entonces, yo tengo el piruvato. Igual, recuerden que todo está ocurriendo dos veces porque de la glucólisis yo obtuve 2 moléculas de piruvato. Entonces, como les dije, se llama descarboxilación oxidativa. Descarboxilación porque pierde un grupo carboxi, que es un CO2, y oxidativo, pues porque está ahí ocurriendo una reacción redox. Entonces, tenemos el piruvato que se le va a eliminar este grupo carboxi, descarboxilación. Se libera esa parte como dióxido de carbono y a su vez entra la coenzima A, que así la podemos poner, coenzima A con SH, un grupo tiol, ¿ok? Entra y entonces donde estaba el grupo carboxilo, que es este, se pega esta parte, que es lo que vemos acá. Entonces ocupa el lugar de donde estaba el CO2 y además, a su vez, está ocurriendo esta reacción en la cual hay una deshidrogenación. Entonces, se deshidrogena el piruvato, pierde CO2, se le pega la coenzima A y de esa manera yo obtengo este producto que se llama acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, es una descarboxilación porque pierde un carbono y oxidativo porque está ocurriendo una oxidación cuando se reduce el NAD. ¿Ok? Y bueno, además se transfiere la coenzima A, que es un grupo muy complejo que ahorita no vamos a ver cómo es, pero bueno, así es como se forma el acetilcoenzima A. La enzima, es un complejo de enzimas, las cuales se encargan de que este proceso pueda ocurrir, se llama complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok. No. Entonces, ¿por qué
es que la célula decide que esto es necesario, ¿no? O sea, ¿por qué formar acetilcoenzima A? Bueno, el acetilcoenzima A, bueno, para empezar, vamos a recordar que la glucólisis ocurre en el citosol de la célula, ¿ok? Entonces, en el citosol ocurre la glucólisis, se forman las dos moléculas de ácido pirúvico, y en esta transición que yo les dije que se llamaba descarboxilación oxidativa, el piruvato o ácido pirúvico se mete a la matriz mitocondrial, o sea, a la mitocondria. Acá les puse la imagen de la mitocondria. Recuerden, la mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna que forma estas crestas, y la matriz, pues, es lo que está acá adentro, lo amarillo. Entonces, por medio de este cambio del piruvato al acetilcoenzima A, que ya vimos que se da una descarboxilación y una reducción de NAD, por medio de este paso, es posible que el ácido pirúvico estaba acá afuera porque estaba en el citosol. Cuando ocurre esta reacción, ahora el acetilcoenzima A queda ya en la matriz. O sea, el complejo de las enzimas que están actuando aquí están como metidas en esta parte, entonces permiten meter el producto de la glucólisis a la matriz de la mitocondria. ¿Por qué es necesario meterlo a la matriz? Porque el resto de las reacciones que vamos a ver ahorita, a partir del acetilcoenzima A, todas ocurren en la mitocondria. Entonces, por eso es importante lograr que el proceso continúe dentro de la mitocondria. Y precisamente es por medio de esta formación de acetilcoenzima A que esto puede ocurrir. Y aquí hay que recalcar que vimos que se está formando una molécula de NADH más H por cada molécula de piruvato. O sea que ¿cuántas se están formando en total? Tres, ¿no? ¿Cuántos piruvatos se obtienen de la glucólisis, chicos? 4. Piruvatos. A ver, chavos. 2. 2, ¿verdad? Aquí está. Se forman 2 piruvatos. Entonces, si luego cada uno de estos piruvatos se convierte en acetilcoenzima A y por cada uno se obtiene un NADH más H, ¿cuántos NADH más H voy a tener en esa fase, en ese paso? En total. Pues 2, ¿ok? Vamos a imaginar que de la glucólisis realmente yo estoy obteniendo 2 piruvatos, recuerden. Entonces voy a formar en realidad 2 moléculas de acetilcoenzima. Entonces estoy metiendo 2 coenzimas A, quitando 2 carbonos, uno de cada uno, y formando 2 moléculas de NADH más H. ¿Por qué es importante esto? Bueno, acuérdense que después, más adelante, estos NADHs se convierten en ATP. Y yo les dije hace rato, por cada molécula, o sea, por una molécula de NADH, se van a formar, ¿cuántas moléculas de ATP se acuerdan? 3. 3, exacto. O sea, que entonces, si aquí se formaron 2 de NADH más H, ¿cuántos ATP se forman en este paso de formación de acetil? Coenzima. 2 por 3. 6. 6, ¿ok? Entonces, en este paso posterior a la glucólisis, cuando hay oxígeno, ojo, aquí es bien importante recordar que esto es solo cuando hay oxígeno. En este paso se están ganando 6 ATP, más los 8 que ya teníamos de la glucólisis. Entonces aquí, en presencia de oxígeno, hasta este punto,
ya tenemos una ganancia de 14 ATP. Son 8 de la glucólisis, más 6 de la formación de acetilcoenzima A. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, en realidad a las células les es más conveniente pues llevar a cabo este proceso porque van a formar más ATPs. En la fermentación nosotros ya vimos que realmente pues no están formando ya más energía, nada más se quedan con la energía de la glucólisis, porque pues como vimos acá, pues más bien se están ocupando los NADH más H que se obtuvieron de la glucólisis, aquí los usan. Entonces esos ya no van a entrar a formar ATP aquí en las fermentaciones, tanto en la alcohólica como en la láctica, sino que simplemente pues sirven para continuar con la vía. Pero energéticamente hablando no es muy conveniente la fermentación de ningún tipo. Sin embargo, energéticamente hablando, la formación de acetilcoenzima A sí es mejor. O sea, esto le da mucha energía a la célula y todavía falta hablar de lo que va a pasar acá adentro. Ahorita todavía faltan muchos ATPs que se van a formar. Pero bueno, hasta el momento ya llevamos 14. Ok. Bueno, chicos, miren, ya ahorita ya no quiero empezar con ciclo de Krebs para que el examen no quede así como a la mitad ni nada. Entonces, vamos a dejar el examen hasta la formación de acetilcoenzima A y las fermentaciones. Aprovechen ahorita, tenemos todavía 10 minutos si quieren hacer preguntas, algún comentario. Maestra, yo no me quería preguntar cómo va a ser el examen. Ok, Hugo, mira, el examen, tengo planeado usar una plataforma en la cual yo voy a poner las preguntas, van a venir algunas abiertas, algunas de opción múltiple, algunas de verdadero y falso. Y es una plataforma que permite que cada uno de ustedes se conecte desde su dispositivo, ponen su nombre y entonces, digo, no sé si ya la han usado, a lo mejor y sí, es que no me acuerdo del nombre, pero ponen su nombre y van a ir seleccionando pues la respuesta o escribiendo la respuesta conforme van ahí apareciéndoles las preguntas. En tiempo real van a ir contestando, me van a ir llegando a mí sus respuestas y ya al final, cuando se concluye el examen, la misma aplicación a mí me va a decir, mira, tal persona tuvo tantos aciertos, tantas incorrectas, y bueno, así es como funciona. Les digo que será en tiempo real. Ese día les voy a pedir que tengan encendida su cámara para yo estarlos checando, que no estén ahí mandándose mensajito con alguien o así. Y pues nada, realmente esa sería la dinámica, ¿verdad? Se va a hacer en la hora de clase y de esa forma. No sé si hay alguna otra duda sobre el examen. En realidad no es necesario que ustedes descarguen ninguna aplicación ni nada así, nada más les voy a pasar ese día una liga para que ustedes se metan como a la página de esta como plataforma y nada más les va a decir que escriban su nombre y les voy a dar igual el código para que entren a buscar el examen. Es algo bastante sencillo de usar. Ok, maestra, creo que es lo de Google, algo así. ¿Cómo? Creo que es una aplicación de Google, ¿no? No es otra. Oh, ok. Pero sí, vengan estudiados. Ese día, pues, no va a haber suficiente tiempo siquiera para que se pongan ustedes a buscar, entonces no se vale que traigan sus apuntes, estudien como si fueran a presentar el examen de manera presencial, ¿verdad? Como si fueran a ir al salón y fueran a ir a guardar todo, sus teléfonos, todo.
así, como si fuera un examen normalito. Entonces, pues así es como se planea que se haga. Si alguien ese día tuviera problemas con el internet, pues me avisa y lo reprogramamos más tarde o vemos cómo le hacemos, ¿verdad? Ojalá y todos se puedan conectar sin ningún problema el martes. Pero claro, si llega a haber alguna situación no esperada, pues yo seré flexible al respecto. ¿De a los temas, alguna duda? No, maestra. Ok, chicos. Maestra, ¿nos va a pasar la presentación para poder repasar un poco más? ¿O no? No tenía pensado, la verdad, enviárselas. No sé qué tantas notas han tomado en la clase. Lo importante. Importante, ok. Miren, déjenme lo pienso y les mando aquí en el chat si es que se los voy a enviar, ¿vale? Va. Pero igual, o sea, si es que sí se las llegara a pasar, chicos, recuerden que ustedes tienen que tomar nota, ¿verdad? O sea, normalmente no sé cómo sean los demás maestros, pero cuando yo estudié, nadie nos quería pasar las presentaciones, ¿verdad? Era así como, no, pues tú toma nota, estudia, lee por tu parte, pero bueno, voy a considerarlo y al ratito les aviso. Si no, las clases están grabadas, ¿no? O, Están grabadas. ¿en dónde? Igual eso les puede servir. También están los videos de YouTube, están En las YouTube clases. los subí. Ajá. Digo, los de la segunda unidad todavía no los subo, pero los puedo subir hoy si quieren. Sí, se me hace mejor que vean las presentaciones. Sirve que pueden ir viendo ahí la explicación. Digo, yo sé que son un chorro de horas de clase, pero a lo mejor dicen, ay, de este tema no me acuerdo bien y ya pueden buscar en la clase donde se dio ese tema y escucharlo e igual pueden ir viendo la presentación porque pues ahí está proyectada. Hoy les subo los demás videos para que tengan todas.